La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó anoche la 31ª Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio en Montevideo. La consigna de la tradicional movilización este año fue contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están? El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Randonea, reclamó a las Fuerzas Armadas la entrega de información acerca del paradero de los restos de personas desaparecidas. Hoy son 205, mañana pueden ser más. ¿Por qué? Porque no tenemos la información. Esa información la tienen los perpetradores. ¿Los perpetradores quién son? Las Fuerzas Armadas que lo hicieron desaparecer. No nos olvidemos que estas Fuerzas Armadas actuaron no solo en Uruguay, actuaron en el Cono Sur, coordinadas con las otras Fuerzas Armadas de los otros países y intercambiaban información. Cuando estaba requerido en Uruguay, también estaba requerido en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil. Entonces, la complicidad de las Fuerzas Armadas hacía que te detenían o te hacían desaparecer en Argentina y porque por una orden del Estado uruguayo. Entonces, cuando vos investigás y llegás a la conclusión que esa denuncia es de una persona que estaba perseguida, que hubo un accionar de la Fuerza Armada de otro país, 2 más 2 son 4, ¿no? La integrante del grupo de Madres y Familiares, Elena Zaffaroni, considera que ningún presidente dio la orden a las Fuerzas Armadas para entregar toda la información sobre los desaparecidos. Consultada en Arriba Gente, en Canal 10, Zaffaroni reveló que les dijo lo que les dijo Orsi cuando le pidieron que exigiera a las Fuerzas Armadas entregar la información. ¿Qué les dijo llamando Orsi? Bueno, no dijo que da la orden, no dijo sí me comprometo a la orden. Ninguno dijo sí. El presidente anterior, Lacalle, dijo si ustedes me traen información, yo incauto, yo hago. Se le llevó información. No tuvimos más respuestas, se cortó el diálogo. Su ministro tampoco hizo cosas bastante que no avanzamos. ¿Y el presidente no les prometió que vaya a dar la orden? No prometió, Ignacio dice no se comprometió, digo porque yo no estuve en la reunión, pero lo dijo públicamente en todos lados, no dijo que no, dijo vamos a ver, no sé qué, bueno... un poco como es el presidente, ¿no? No vamos a encontrar una oportunidad, pero no hay oportunidades en esto. En esto nosotros decimos, estamos cansados de escuchar lo mismo, ¿no? El comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Estebenasi, dijo aquí en Informativo Carve que el Ejército no esconde nada en referencia a la información sobre la ubicación de restos de detenidos desaparecidos. Estebenasi sostuvo que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, le solicitó al Ejército brindar toda la información disponible a la Institución Nacional de Derechos Humanos y que así se realizó. Hace algunos meses la ministra de Defensa Nacional emitió una directiva que se le brindara la información que hubiera al Instituto de Derechos Humanos, particularmente en lo que refiere al Ejército. Hay un contacto muy fluido con el Instituto de Derechos Humanos, pero no de ahora, de hace muchos años, ¿verdad? Contacto muy fluido, mucho más fluido de lo que muchos se imaginan. Y en estos casos, en este último año, que funcionarios de ese instituto concurrieron al Comando General del Ejército. Creo que en una primera instancia se le dio todo lo que ya se había entregado, vamos a decir, las actas en las cuales figura todo lo que ya se había entregado en diferentes circunstancias, que son miles de documentos, que el Ejército no tiene copia, ¿verdad? Y estamos abiertos a que se siga trabajando en lo que se quiera seguir trabajando. Hablan de que hay archivos como dispersos y ocultos, esa información ya se entregó, usted dice. Yo no voy a hacer muchas declaraciones en este tema porque yo tengo directiva del escalón del mando de que esto lo maneja el Ministerio de Defensa. Bien. Lo único que sí me gustaría aclarar es que el Ejército nos condenaba. El ex senador frente amplista Rafael Michelini dijo que el presidente Orsi debe dar la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información. Tabaré Vázquez se la pidió a los comandantes en jefe, en algún caso vino información interesante, sobre todo de la aviación, sobre el segundo vuelo desde la Argentina, y ahora hay que dar la orden. Lo estuvimos hablando en el homenaje a mi padre en el Paraninfo,
que la orden tiene que ser sustanciosa, no es una orden más. Es una orden que tiene que tener un objetivo, un propósito, que tiene que dar fundamentos y tiene que poner personal castrense involucrado y sensible al tema de los derechos humanos para que esos archivos aparezcan. Yo creo que eso lo vamos a ir construyendo. Todos escucharon al presidente sensible ante estos temas. El presidente Yamandu Orsi viajará hoy a Buenos Aires para participar del homenaje que se realizará a Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wylow. La ceremonia comenzará a las 17:30 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. La mesa política del Frente Amplio definió volver a instalar la discusión acerca de establecer como fecha patria el 20 de mayo, según informa Búsqueda. Otros temas, esta mañana después de las 8 tendremos nuevos detalles del caso del anestesista que derivó en la renuncia masiva en la Comisión Honoraria de Salud Pública aquí, en el informativo Carve. El gobierno expresó su atención y preocupación por la situación que atraviesa Bolivia en medio de protestas y enfrentamientos registrados en los últimos días. La Cancillería manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano, según un comunicado emitido en las últimas horas. También reafirmó su firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reflexionó sobre los resultados de las encuestas que dan un aumento en la desaprobación de la gestión del gobierno de Yamandu Orsi. A la medición no se la puede ignorar. Probablemente no estemos haciendo buena gestión política de estos avances. Por ejemplo, de que más del 30% de los uruguayos, en torno al 30% de los uruguayos, puedan volver a jubilarse a los 60 años, sobre todo las jubilaciones que tenían más dificultad de llegar a los 65. Probablemente todavía no se le esté dando la importancia suficiente lo que tiene para un tributista o una empresa unipersonal tener seguro de paro. Seguramente todavía no estemos difundiendo bien los avances del diálogo social en materia de seguridad social. Entonces, no hay que apresurarse, ni cuando una encuesta da mal, ni cuando una encuesta da bien. El intendente de Florida, Carlos Enciso, anunció que el Papa León XIV tiene previsto visitar Uruguay en noviembre y en particular su departamento. El jefe comunal aclaró en TV Florida que restan las confirmaciones tanto del gobierno uruguayo como del Vaticano y destacó que la presencia del obispo de Roma es muy positiva para el país. Por suerte se estaría confirmando, siempre hay que dejar un espacio para las confirmaciones oficiales de las respectivas autoridades, ya sea también del Poder Ejecutivo y de la propia Iglesia. Pero fuentes que hemos accedido, fuentes vaticanas, nos han dicho que ya está en el plan de la agenda de viajes previsto por el Papa la primera quincena de noviembre en nuestro país y, por supuesto, incluido, que es la noticia importante de gran impacto local, la visita al santuario de la Virgen de los 33, pero esto es un acontecimiento no solo para los cristianos, los católicos, sino para toda la población. El senador nacionalista Martín Lema presentó un pedido de informes al Ministerio de Trabajo para conocer qué evaluación hace el gobierno sobre el impacto que la automatización y la inteligencia artificial podrían tener en el empleo. El colectivo estudiantil Medicina con Libertad calificó como anticonstitucional y coercitivo el proyecto de ley del diputado Federico Preve, que busca obligar a los médicos especialistas a cumplir 2 años de servicio en prestadores públicos. El próximo 22 de noviembre, 2.230.000 uruguayos y extranjeros deberán ir a votar en las elecciones del BPS para elegir a los directores sociales del organismo. Sí, falta un rato, pero bueno, hay que advertirlo, el voto es obligatorio, deberán sufragar jubilados, pensionistas y trabajadores activos, tanto estatales como no estatales, mayores de 18 años, al 28 de febrero de este año, que estén vinculados al BPS. También deberán votar en las elecciones del Banco de Previsión Social quienes representen las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo excepciones, que estén inscritas ante el BPS al 28 de febrero de este año y que estén al día en el pago de sus obligaciones. La Intendencia de Canelones reglamentó el nuevo sistema que regula a los conductores de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. Mañana será la apertura de un cupo inicial de 500 permisos y luego la asignación será por sorteo con la presencia de un escribano público, según informa El País.
La Intendencia de Montevideo presentó el proyecto de mejora integral del Parque Liber Sereñi, que incluye una recuperación integral del espacio, nuevas áreas de juegos y mejoras en la iluminación de la locación. La Asociación de Abogados Penalistas planteó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, la preocupación por el funcionamiento de los tribunales de apelaciones en lo penal, en particular del Tribunal de Cuarto Turno. Según dijeron el observador, participantes del encuentro, los penalistas expusieron a Morales el trabajo que están haciendo y abundaron en detalles de la propuesta de reforma del Código de Proceso Penal presentado en el Parlamento. La justicia desestimó una demanda por 5 millones de pesos presentada contra Canal 4 y los periodistas Ignacio Álvarez y Patricia Martín por 2 informes del programa Santo y Seña vinculados al caso que hoy tiene como acusado al ex senador Frente Amplista Charles Carrera. La acción había sido iniciada por Marcos Martínez, policía con grado de comisario, quien sostuvo que los reportajes lo vincularon injustamente con el disparo que había recibido Víctor Hernández en La Paloma en 2012. La jueza Jennifer Castillo entendió que el foco de la investigación periodística no era el comisario demandante, sino la actuación del director general de Secretaría de aquel momento del Ministerio del Interior, así como de otras jerarquías de la cartera y autoridades del hospital policial. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno confirmó el rechazo a la demanda por daños y perjuicios presentada por la diseñadora Carmela Ontú y su empresa contra el periodista y corresponsal de La Nación Nelson Fernández y contra el propio medio argentino. De acuerdo al fallo, tanto el medio como el periodista involucrados obraron lícitamente al difundir noticias con respecto a los sucesos que involucraron a Carmela Ontú en marzo de 2020 en el inicio de la pandemia del coronavirus. La policía detuvo ayer en El Cordón al hombre que era buscado por denuncias de adolescentes por acoso callejero y abuso en El Prado. El hombre ingresó a un almacén en Guanay Joaquín Requena, compró una bebida y al salir fue arrestado por la policía. El detenido tiene 49 años, 9 antecedentes penales, fue usuario de refugios del MIDES. Ya estaba identificado y fue puesto a disposición de la Dirección de Delitos Sexuales y de la Fiscalía Especializada. Un joven de 24 años fue asesinado de 2 balazos en el abdomen cuando estaba en Teniente Galeano y 17 de junio, próximo a Piedras Blancas. Una bebé de 5 meses resultó politraumatizada tras un siniestro de tránsito entre 2 vehículos en el cerro. El choque se produjo en un cruce donde existe un cartel de pare que uno de los conductores no respetó. Un camión de carga derribó una columna del alumbrado público en Lagomar ayer a mediodía y bueno, la columna cayó sobre 2 chiquilines que estaban junto a su papá en un puesto ambulante de reparación de bicicletas. Uno de los menores sufrió una fractura expuesta y el otro lesiones leves. Ambos fueron trasladados al Hospital Pereira Rosell aquí en Montevideo, acompañados por su padre que resultó ileso. El científico Gonzalo Moratorio aseguró ayer que enfrenta su enfermedad de la mejor manera posible al participar en el Summit IA Human Future en el Centro de Convenciones del LATU. Para el virólogo fue bastante irónico pelearse por un medicamento ante el FNR y el Ministerio de Salud para tratar el cáncer, considerando que los test de COVID-19 los hicieron sin costo en la pandemia. El Bar 18, ubicado en 18 y Juan Polié, en el barrio Cordón, aquí en Montevideo, cerró sus puertas en las últimas semanas debido a una disminución de las ventas. Los dueños del comercio decidieron cerrar el recinto debido a la merma en las ventas. Antes del cierre definitivo se enfocaron en el servicio de pedidos por teléfono, pese a que seguía abierto al público, según informó Montevideo Portal. Nacional quedó eliminado a falta de una fecha de la primera fase de grupos de la Copa Libertadores al empatar anoche 0-0 ante Universitario de Perú en el Gran Parque Central. Bueno, y Peñarol se juega todo. Hoy también jugará a las 21:30 ante Corinthians en el campeón del siglo por la Copa Libertadores en un encuentro que debe ganar para seguir en competencia. Por las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, hoy jugarán Aguada con Nacional. La serie tiene a los rojiverdes 1-0. Están ganando. En el panorama internacional. Igual son como el mejor de 5 partidos. Que es de 5 en este caso. En Congo, los centros de salud de la provincia de Ituri, ubicados al este, epicentro de la epidemia de ébola, están repletos de casos sospechosos de la enfermedad. Trish Newport, responsable de emergencias de Médicos Sin Frontera, aseguró que la situación en el país africano es caótica. Durante el fin de semana hubo casos sospechosos que llegaron al hospital de Salama. Ahí es donde tenemos un centro quirúrgico que no cuenta con un área de aislamiento. El equipo los identificó como casos sospechosos y los envió al hospital de Buña, relató la médica de Médicos Sin Fronteras. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país
se está derrumbando solo. No habrá una escalada, no hace falta, se está cayendo a pedazos, realmente perdieron el control de Cuba, declaró a los periodistas el presidente estadounidense tras el anuncio de que su Departamento de Justicia quiere encarcelar a Raúl Castro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que su país no permitirá que el gobierno boliviano sea derrocado. Expresó el respaldo de Washington al presidente Rodrigo Paz en momentos de alta tensión en Bolivia con una crisis política y social, con protestas, bloqueos y tensión interna. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva firmó 2 decretos que aumentan la presión sobre las grandes empresas tecnológicas al incrementar su responsabilidad por contenido ilegal compartido por sus usuarios.